Pues las prácticas han terminado en Hungría con la última sesión de los entrenamientos libres, una sesión poco activa, que esto también nos puede dejar a ver que ya los equipos lo tenían todo bastante claro y donde sobre todo ha habido pruebas para la clasificación que estamos a punto de vivir, así que vamos a contaros qué es lo que ha ocurrido en esta tercera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, que ya el panorama era muy diferente, no estaba soleado sino nublado, así se debería de mantener durante todo el día y la temperatura ha bajado muchísimo, de los casi 60 grados que se llegaron ayer de temperatura en pista a los 39 grados que había en el día de hoy. Y como os digo, muchísima tranquilidad hasta el punto de que veíamos pilotos que no estaban ni siquiera en este momento preparados. Está Carlos Sainz, que es el piloto que se sienta en este monoplaza, por supuesto, por ahí atrás todavía con los mecánicos, y cuando daba comienzo un par de segundos después era cuando salía el primer piloto a pista, que en ese caso era Wang Yuzu. Salieron también los McLaren y también los Aston Martin, pero tanto ellos como Sauber simplemente hizo una vuelta de instalación. Realmente los únicos que de verdad salieron fueron los Red Bull, que ambos salieron con neumático duro para hacer tandas largas y fueron de los pocos que hicieron tandas largas. También, mientras esperábamos a que los equipos saliesen a pista, nos enseñaba la retransmisión este gráfico de lo que se ha ganado o perdido en tiempo en base a Red Bull, que sería la referencia, desde Bahrein hasta Gran Bretaña. McLaren ha recortado 2 décimas, no es que haya mejorado solo 2 décimas, porque Red Bull también lo ha hecho, pero lo han conseguido recortar. Mercedes más de lo mismo. Ferrari pierde 2 décimas, Aston, que es el equipo que más pierde, perdiendo 3 décimas, casi 4, y luego el resto que estáis pudiendo ver ahora mismo en pantalla. Repito que los pilotos tardaron muchísimo en salir, estamos viendo el coche de Lewis Hamilton que no tiene piloto, mientras que iban haciendo vueltas en los pilotos de Red Bull, con un Verstappen que se ponía por ahora primero, con tiempos todavía muy lentos. Gasly, que incluso estaba en el muro, y como os digo, los McLaren, que sí que salieron también de los primeros pilotos, pero salieron a hacer una vuelta de instalación, al igual que Sauber. Verstappen, que seguía en su mundo, Verstappen que seguía siendo prácticamente el único que rodaba, porque sobre todo era el único que tiraba, y mejoraba en medio segundo su tiempo, 8 décimas por delante de Checo, pero que es que no estaba tirando ni siquiera el propio Verstappen, siendo tiempos muy lentos. Por cierto, nos ponían esta repetición a cámara lenta del Red Bull y se vio también ese alerón delantero, que ahora que están de moda con esa flexibilidad, y se ve que flecta, por supuesto. Si entra dentro de la legalidad o no, pues ahí evaluará la FIA a partir de la próxima semana, que ahora se van a poner más estrictos. Carlos Sainz ya se ha montado en el coche y nos ponía la retransmisión este gráfico de cómo ha ido evolucionando la diferencia de puntos entre los dos pilotos de Ferrari. Veíamos a Fernando Alonso, que también estaba preparado para salir, pero después de las vueltas de instalación con los compuestos que utilizarán para la carrera no hacían más, y pues Verstappen seguía en pista en este momento, siendo el único que estaba, así que la retransmisión se subía en el coche de Verstappen para hacer una vuelta que conseguía otra vez más mejorar un poco, morado en los 3 sectores, porque es que era el único que estaba empujando, hasta que ya a partir de los 15 minutos empezaron a ir saliendo más y más pilotos, con el caso de Esteban Ocon con neumático blando, que se quedaba muy lejos de los tiempos todavía de Red Bull, pero es que salían todos los pilotos. Fijaros aquí en este punto con Alexander Albon con neumáticos blandos, pero sobre todo en esta fotografía fijaros en la tabla de tiempos, porque ya Alonso había salido también. Los dos Aston Martin salieron, al igual que Red Bull, a la inversa. Todos pusieron el blando en este momento inicial, menos tanto los Red Bull como Aston Martin, que pusieron Red Bull duros, Aston Martin medios para hacer tandas largas, y se ponía Alonso muy cerca a milésimas de Verstappen. Pero con esos blandos, por ejemplo, Albon se conseguía poner en primera posición, algo que es lógico, le arrebataba esa primera posición Lando Norris, y vemos a Oscar Piastri incluso también en la tabla de tiempos que se ponía en segunda posición. Se enfocaba la realización en un Lewis Hamilton que solo le bastaba para ser tercero a medio segundo de Lando Norris, e íbamos viendo también complicaciones de los equipos. Ha habido bastantes bloqueadas en esta curva 1, en este caso estamos viendo de Charles Leclerc, e iremos viendo más. También veíamos como Kevin Magnussen tocaba mucho un piano, que es el piano que estamos viendo ahí en la rueda delantera izquierda, que eso le hacía levantar. Fijaros que aquí tiene la rueda delantera izquierda completamente en el aire. Leclerc, que se quedaba una vuelta, que estuvo la realización encima del monoplaza del Monegasco durante todo el giro. No fue mala, es decir, no hubo nada que hiciera que el tiempo fue demasiado malo, simplemente la bloqueada
bloqueada que habíamos visto anteriormente y por eso solo le bastaba para ser 17º. Veíamos más bloqueadas en la curva 1, como es el caso de Gasly, que encima aprovechaba para quejarse de los frenos, y vemos a Carlos Sainz segundo intento con los mismos blandos y conseguía progresar para ponerse en segunda posición. Magnussen, que se ponía séptimo, muy fuertes los Haas a una vuelta se han mostrado, y Russell, que conseguía elevarse hasta la primera posición, y aquí estamos viendo la diferencia que había entre él y su compañero de equipo en este momento en el que todavía Hamilton, que hasta este momento no había cerrado vuelta, pero tampoco fue mucho mejor la vuelta que sí que cerró, porque no mejoró ni en el segundo ni en el tercer sector. Entendamos que es neumático usado, pero había pilotos que sí que estaban consiguiendo mejorar, al igual que era Oscar Piastri, que se conseguía poner en tercera posición, mientras fijémonos en la cámara que ponía Dazón del box de Fernando Alonso, ruedas incluso desmontadas, no había intención en este momento todavía de salir a pista. Los Red Bull seguían en pista con el compuesto duro, 16 vueltas para Verstappen, 15 para Checo, estaban haciendo tanda larga claramente, muy extraño que lo hayan hecho a estas alturas, que normalmente ya lo tendrían que tener todo hecho, pero bueno, han estado haciendo una tanda larga, y vemos a un Verstappen que estaba haciendo 4 décimas de media por vuelta más rápido que su compañero de equipo. Zhou, que por cierto se fijaban en la realización, vuelta bastante mala con el neumático blando, y volvía Alonso a pista, pero con el compuesto medio. Todavía se estaba guardando el blando porque lo tenía que poner, lo iba a poner, pero se lo estaban guardando para un momento más atrasado. Stroll también estaba saliendo con el neumático medio, así que vamos a ver qué hacen los dos Aston Martin, que no mejora por supuesto su tiempo porque se queda bastante lejos, mientras que ya empiezan a salir los segundos compuestos blandos, es decir, ponían el segundo compuesto ahora nuevo de neumático blando, como Carlos Sainz, que está saliendo a pista. Bloqueada fortísima de esta curva 1 que ha sido mortal para muchos pilotos, en este caso de Lance Stroll, y vemos a Charles Leclerc con neumático blando nuevo, también lo hacía Carlos Sainz, mientras que Alonso en esta ventana le vemos todavía pilotando el neumático medio. Leclerc, que no conseguía mejorar, se quedaba en quinta posición, Sainz tampoco lo hacía, se quedaba en la cuarta plaza, mientras que Hamilton sí que con ese compuesto blando nuevo conseguía progresar y se ponía en segunda posición. Ahora vemos la comparativa frente a sus compañeros de equipo, porque Russell ya había montado también el nuevo y había hecho la vuelta justo antes y era 2 décimas por delante mejor que el suyo, y realmente sobre todo lo perdía todo Hamilton en el tercer sector, porque la diferencia del primero y el segundo realmente está muy igualado, incluso después del segundo estaba Hamilton por delante, pero es que perdió esas 2 décimas en el tercer sector. También se enfocaban en Lando Norris, que ya salía con el neumático nuevo. Nos ponían además este gráfico de los podios de McLaren, que desde China siempre mínimo ha habido un McLaren en el podio, y además desde China siempre había sido como poco segundo, incluyendo la victoria de Miami, pero siempre habían tenido un piloto en la segunda posición hasta Silverstone, que lo mejor que pudieron tener fue la tercera posición. Y enfocando, como digo, en un Lando Norris con esta cámara, que la deberían de tener todos los coches, es preciosa, da una sensación de velocidad que no te la da la onboard normal, se va probando en diferentes monoplazas. En el anterior fin de semana en Silverstone, por ejemplo, estuvo en Stroll, y viene mejorando bastante Lando Norris su vuelta en comparación contra los Mercedes, para acabar poniéndose en primera posición, casi medio segundo que era capaz de meterle a los dos pilotos de Mercedes en unas condiciones de pista muy similares a las que habían hecho ellos su vuelta. Piastri, que también conseguía progresar y se quedaba en segunda posición con récord del tercer sector. Aquí vemos la diferencia entre los dos pilotos. Sobre todo el primer y tercer sector es exactamente parejo de la diferencia que se sacan. Le saca 1 décima con 1 milésima Norris en el primer sector, en el tercero Piastri le saca 1 décima con 1 milésima a Norris, así que la diferencia de 44 milésimas únicamente se hizo en el segundo sector, que es el más importante, y hay muchísima igualdad entre los dos pilotos de McLaren. Vamos viendo a pilotos más rodar con ese segundo compuesto blando, como es el caso de Gasly, que se queda en 12ª posición, y apareció ya Max Verstappen, que todavía faltaban tanto los dos Aston Martin como los dos Red Bull, salieron muy atrasados con el neumático blando para pillar las mejores condiciones de pista, y se enfocaban en Max Verstappen, que iba a hacer una vuelta que el primer sector no era malo, 28 milésimas de diferencia frente a Lando Norris, pero es que ya el segundo sector sí que perdía mucho más fuelle, perdiendo hasta casi 3 décimas en su vuelta, y luego conseguía recuperarlo un poquito, pero se seguía quedando a esas 2 décimas con 81 milésimas. Aquí vemos esa diferencia, sobre todo ese
ese segundo sector es donde lo pierde todo Verstappen. En el tercero consigue recortarle a Norris 10 milésimas y en el primero había perdido también 30 milésimas, que es una diferencia aún así muy pequeña. Carlos Sainz también con el neumático blando nuevo, ahora otra vez intentando hacer un segundo intento, está a un décimo, así que veremos, vamos viendo cómo va pasando la vuelta. No está siendo del todo mala para estar por detrás de Verstappen y le bastaba para ponerse en quinta posición por detrás ligeramente de George Russell. Su compañero de equipo, que venía justo por detrás, muy mal, Charles Leclerc, se quedaba casi 2 décimas de diferencia de su compañero de equipo, constantemente el monegasco por detrás de Carlos Sainz. Y vemos que Fernando Alonso monta el neumático blando, 6 minutos para que acabe la sesión. Querían las mejores condiciones posibles, mis sensaciones incluso que querían acaparar los titulares, querían estar en las primeras posiciones. No lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque otra bandera amarilla les ha perjudicado, ya les perjudicó en los libres 2, no pudieron hacer su primera vuelta con el neumático blando nuevo por culpa de Zhou, y en esta ocasión fue de Lewis Hamilton que tuvo que abortar. Aquí es justo cuando llega esa bandera amarilla y Fernando Alonso levanta, ahora veremos qué es lo que acabó haciendo, pero aquí ya Alonso levanta sabiendo que lo tiene perdido, que esa vuelta no la puede cerrar. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, Hamilton en esta curva 9 pisó demasiado el piano y perdió el control del coche, empezó a dar vueltas y ya está, empezó a bloquear también el neumático, tenía neumático blando usado, sí que es verdad, pero así es la situación, en una zona de curvas media alta, pierde el control del coche, es imparable ahora en ese momento. El monoplaza provocó una doble bandera amarilla, era en este caso, lo cual perjudicó a Fernando Alonso, que luego acabó cerrando una vuelta más, pero la verdad que ya no vimos nada más, porque los pilotos fueron cerrando vuelta tras vuelta tras vuelta, esperando a la bandera cuadros para poder hacer las pruebas de salida. Como os digo, los dos Aston Martin hicieron un segundo intento, pero es que era con neumáticos usados, ya no es tan representativo y se quedaron 14º y 15º. Lando Norris, que vuelve a acaparar los titulares porque ya lideró los libres 2, lidera los libres 3 junto a Oscar Piastri y Max Verstappen. Mismo resultado casi que el de los libres 2, la única diferencia es que aparece Piastri y por delante del piloto neerlandés. En cuarta posición nos encontramos a George Russell, habiendo un escalón bastante grande entre ya estos pilotos y los McLaren vienen muy fuertes. Verstappen está ahí entre medias y luego hay un escalón muy grande. Carlos Sainz quinto. Aquí empezamos a ver que no sabemos si es tan representativo lo que estamos viendo o no, porque Ricciardo es sexto, muy cerca de Carlos Sainz, únicamente a milésimas. Albon séptimo, Hülkenberg, Tsunoda, y cerrando los 10 primeros puestos encontramos a Lewis Hamilton. Fuera de las 10 primeras posiciones, Charles Leclerc, constantemente por detrás de su compañero de equipo y sin exprimir al máximo el monoplaza. Sabemos lo bueno que es Leclerc a una vuelta, veremos qué tal lo puede hacer aquí en Hungría. Bottas 12º, Checo Pérez 13º, que su vuelta también tuvo bastantes complicaciones. En ritmo de carrera está rindiendo bien, pero en ritmo a una vuelta no tanto. Alonso y Stroll 14º y 15º, ya os hemos explicado que le frustraron otra vez más esa bandera amarilla. Sargent 16º, Zhou 17º, Gasly, Magnussen, y cerrando las posiciones encontramos a Esteban Ocon. Así que bueno, este ha sido el resumen que teníamos para estos entrenamientos libres 3. Poco hay que comentaros más allá de lo que ya os hemos ido diciendo. Se ha hecho pruebas de clasificación, lo que tenemos es lo que tenemos, no sabemos si es exactamente representativo, pero sí que podemos intuir los McLaren muy fuertes, Verstappen que les intentará dar guerra y un escaloncito por detrás tanto Mercedes como Ferrari. Mercedes le ha beneficiado las condiciones de la pista, que son más frías, para una vuelta sobre todo les va a venir bien, y con la incertidumbre de qué es lo que pasará con Aston Martin. Así están los sectores después de esta primera sesión. Recordad que el primer sector es donde menos diferencia se genera, que esté Hülkenberg arriba ya nos lo demuestra. Luego el segundo y tercer sector lo domina, mejor dicho, porque iba a decir que los lidera, pero lo domina McLaren. Norris por delante ligeramente en el segundo sector, Piastri ligeramente por delante en el tercero. Vemos que Verstappen, sobre todo en el tercero, recupera algo de tiempo, porque en el segundo había perdido bastante frente, por ejemplo, a los Mercedes, y realmente, por ejemplo, de los Aston Martin no podemos sacar conclusiones, porque ese segundo y tercer sector lo han hecho con neumáticos usados, entonces no sabemos exactamente a qué nivel están, y en el primero están fuertes, pero es que es el que menos diferencia se puede generar. En cuanto a velocidades puntas, repito, siempre fijaros en el speed trap, que es el punto de velocidad punta más alta del circuito. Esto se encuentra en la recta principal de DRS y vemos a Magnussen marcando la velocidad punta más alta. Los Aston Martin llevan siendo todo el fin de semana también de los más rápidos, veremos si eso se mantiene en las siguientes sesiones, y los Haas, que también están primero y cuarto. Luego encontramos a Checo Pérez, que sabemos que tiene un coche diferente a Max Verstappen, por eso también la diferencia entre
ambos. Poco podemos deciros, de verdad, una lástima lo que ha ocurrido con Aston Martin porque querían acaparar los titulares o por lo menos estar muy arriba, quizás sobre todo después de lo ocurrido ayer, que hubo muchas críticas. Sí, puede ser que fuera por eso, pero han esperado al máximo hasta el último momento para poner esos neumáticos blandos. El primer sector no es malo, no sabemos cómo podrían haber acabado esa vuelta. El problema ha estado en que esa bandera amarilla otra vez más les ha frustrado. Ya les frustró en los libres 2, que ya explicamos que pudo haber llegado a ser Alonso incluso quinto, y en esta ocasión no sabemos exactamente qué posición podría haber sido, mucho mejor que la 14ª posición que ha quedado, así que solo nos queda esperar a una clasificación que la puedan hacer limpia, no tengan estos problemas y veamos de verdad el ritmo que tienen. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este resumen de los terceros entrenamientos libres. Se viene ahora ya la clasificación, así que estad muy atentos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, te recuerdo que puedes suscribirte para apoyarnos y también tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el siguiente.